Los pictos son como los indios norteamericanos. En América tienen una talla en un tótem, y su historia debe transmitirse de generación en generación. Los pictos escoceses, los enigmáticos guerreros de la antigua Escocia, han sido durante mucho tiempo un enigma envuelto en leyendas, oculto en tallas de piedra y susurrado en antiguos relatos. Su verdadera historia ha eludido a los historiadores. Hasta ahora, los científicos han secuenciado su ADN, y los resultados no solo reescriben la historia, sino que la desmontan. Los pictos no desaparecieron. No desaparecieron. Entonces, ¿quiénes eran realmente? El antiguo misterio de Escocia. Cuando se habla de la antigua Escocia, los pictos siempre destacan. Eran un grupo de pueblos primitivos que vivieron mucho antes de que existiera la idea de Escocia. Los historiadores creen que formaron sus propios pequeños reinos en el norte y el este del país. Vivían en la zona agreste y fría del país, donde las colinas son escarpadas y la costa escarpada. Incluso hoy, muchos lugares de esa región aún conservan nombres de su mundo. La primera vez que el mundo entero supo de los pictos fue a través de los romanos. Los romanos escribieron sobre ellos y usaron la palabra picti, que significa pintados. Eligieron ese nombre porque afirmaban que los pictos se cubrían el cuerpo con pintura o marcas. No sabemos con exactitud hasta qué punto era cierto, pero demuestra lo diferentes que eran para los forasteros. Para los romanos, los pictos no solo eran extraños, sino también un verdadero problema. Verán, los pictos tenían fama de ser luchadores tenaces. Los romanos llegaron a Britania y se apoderaron de gran parte del territorio, pero no pudieron doblegarlos. Los pictos conocían mejor el territorio, se movían con rapidez y luchaban de forma que sorprendían a sus enemigos. Algunos escritores romanos incluso advirtieron a otros sobre lo difícil que era enfrentarse a ellos. Los romanos construyeron murallas para protegerse, incluyendo el famoso Muro de Adriano, y aún así, los pictos siguieron resistiendo. Esta resistencia constante contribuyó a forjar su imagen de guerreros intrépidos que se negaban a rendirse. Pero los pictos eran más que guerreros. Poseían un estilo que demostraba habilidad y profunda reflexión. La mejor prueba son las piedras con símbolos pictos. Estas piedras se alzan en campos y colinas, cubiertas de figuras talladas, animales y signos. Esta es la piedra original. La llamamos la piedra del jabalí. Aquí hay un jabalí, aquí hay un león. Algunos símbolos parecen cosas reales y cotidianas, mientras que otros parecen completamente desconocidos. Nadie ha descifrado completamente el significado de los símbolos. Lo curioso, sin embargo, es que los pictos prácticamente no dejaron historia escrita. No escribieron su propia historia, por lo que posteriormente se llenó el silencio con conjeturas y mitos. ¿Pero qué eran estos mitos? Antes del ADN. Antes de la intervención de la ciencia, la gente pasó más de 1000 años intentando adivinar el origen de los pictos. Dado que los pictos no dejaron registros escritos, los escritores posteriores tuvieron que basarse en historias, recuerdos antiguos y su propia imaginación. Esto abrió la puerta a muchas ideas extrañas. Algunas surgieron de intentos reales de comprender el pasado. Otras surgieron del miedo, la confusión o la necesidad de llenar espacios vacíos con algo que sonara emocionante. Uno de los primeros escritores más famosos fue Beda, un monje de principios de la Edad Media. Vivía lejos de las tierras pictas, pero quería explicar quiénes eran estos pueblos. En su libro, escribió que los pictos provenían de un lugar que él llamó Escitia. Esta era una amplia región en el extremo noreste, en algún lugar cerca del Mar Negro. Para Beda, esto tenía sentido porque situaba a los pictos en una tierra lejana que se sentía fría y dura, igual que la parte de Escocia en la que posteriormente vivieron. Los pictos son un pueblo asombroso que vivió en el norte y el oeste de Escocia. Su relato decía que los pictos navegaron por Gran Bretaña.
Intentaron asentarse en Irlanda y luego se trasladaron a Escocia cuando los irlandeses se negaron a cederles tierras. Aunque sabemos que esto no se basa en hechos, la versión de Beda se repitió durante siglos, simplemente porque no había nada más contundente que la reemplazara. Pero otros escritores probaron ideas diferentes. Algunos decían que los pictos provenían de Tracia, una región cercana a la frontera de la antigua Grecia. Esta idea hacía que los pictos parecieran una rama olvidada de antiguos pueblos europeos. Otra teoría apuntaba a Hiperbórea, una tierra legendaria muy al norte que los griegos creían que albergaba seres extraños y felices. Algunos escritores medievales incluso situaron a los pictos en islas perdidas del norte, lugares donde el sol apenas se ponía y donde se decía que se cultivaban costumbres extrañas. Sin embargo, ninguna de estas teorías tenía pruebas. La gente seguía queriéndolas porque hacían que los pictos parecieran salvajes, distantes y casi de otro mundo. Estas historias sobrevivieron tanto tiempo porque nadie tenía pruebas fehacientes que las refutaran. Sin registros escritos de los propios pictos, no había nada con qué compararlas. La falta de datos concretos las convertía en un campo abierto. Cualquiera podía plantar una idea allí, y ésta podía crecer durante siglos. Otra razón por la que las teorías perduraban era el atractivo de los escritores medievales desconocidos. A los escritores medievales les encantaba conectar a personas reales con lugares lejanos. Hacía que el mundo pareciera más grande y mágico. Con el paso del tiempo, los arqueólogos intentaron resolver el enigma. Desenterraron casas, herramientas y tumbas antiguas. Estudiaron las obras de arte y las piedras simbólicas pictas. Los compararon con objetos de otras culturas antiguas. Aún así, no lograron ponerse de acuerdo en una única respuesta. Nada de lo que encontraron apuntaba claramente a Escitia, Tracia, Hiperbórea ni a ningún otro lugar lejano. Los pictos parecían locales, pero las raíces de sus ancestros permanecieron ocultas. Así que, durante muchos siglos, la gente solo podía hacer conjeturas. Cada conjetura lo hacía aún más misterioso. Y ese largo periodo de confusión explica por qué la historia de los pictos se convirtió en uno de los orígenes más debatidos de la historia europea temprana. El hallazgo del primer picto. Durante mucho tiempo, nadie creyó que sería posible obtener ADN de las personas que vivieron en la antigua Escocia. El suelo en muchas partes del país presenta altos niveles de acidez, lo que deteriora los huesos con el tiempo. Cuando los huesos se desintegran, el ADN que contienen también desaparece. Esto convirtió a Escocia en uno de los lugares más difíciles para la investigación del ADN antiguo. Los científicos solían abrir tumbas antiguas solo para descubrir que los esqueletos estaban demasiado dañados para estudiarlos. Así que, cuando los investigadores decidieron volver a intentarlo con nuevos métodos, sabían que era un proyecto arriesgado. Aún así, siguieron adelante porque descifrar el ADN picto podría responder a preguntas que habían permanecido abiertas durante más de 1000 años. Como dije, ahora estamos analizando el ADN picto. Dos yacimientos resultaron muy importantes para este trabajo. Uno fue Lundin Links en Fife. El otro era Balintore en Easter Ross. Ambos lugares albergaban tumbas antiguas pertenecientes a personas de la primera mitad del primer milenio. Estos yacimientos tenían algo especial que ofrecía a los científicos una pequeña posibilidad de éxito. Muchos de los entierros eran entierros de quistes largos. Un quiste largo es una tumba hecha con losas de piedra colocadas alrededor del cuerpo. El cuerpo suele estar dispuesto recto y rodeado de piedras que forman un rectángulo. Estos muros de piedra protegen los huesos mejor que la simple tierra. No pueden detener la descomposición por completo, pero sí pueden ralentizarla.
Esto significa que algunos huesos sobrevivieron en mejores condiciones de las esperadas. Dentro de estas tumbas, los científicos encontraron fragmentos de cráneo que aún conservaban el hueso petroso, una parte muy densa del cráneo cerca del oído interno. El hueso petroso es famoso en la investigación del ADN antiguo porque protege el material genético mejor que cualquier otro hueso del cuerpo. Incluso cuando el resto del esqueleto se desintegra, este pequeño fragmento puede conservar suficiente ADN para su estudio. Así que cuando el equipo encontró huesos petrosos en ambos sitios, supieron que tenían una oportunidad real. El equipo de investigación estaba formado por científicos de Liverpool, la Universidad John Moores y la Universidad de Aberdeen. La autora principal fue la doctora Adeline Morris, quien había dedicado años a proyectos de ADN antiguo. Su equipo empleó algunas de las técnicas más modernas de extracción y secuenciación. En un laboratorio limpio, perforaron el peñasco para llegar a la diminuta cavidad donde se esconde el ADN. Después, limpiaron el polvo, lo lavaron con soluciones especiales y extrajeron lentamente pequeñas hebras de material genético. Fue una tarea delicada, ya que un pequeño error podía arruinarlo todo. Pero tras muchos pasos, el equipo finalmente obtuvo ADN utilizable. Este estudio se convirtió en el primero en producir genomas de alta cobertura del pueblo picto. Esto significa que el ADN estaba lo suficientemente completo como para ofrecer una imagen clara de su origen genético. De los 8 individuos muestreados en ambos sitios, 2 proporcionaron genomas completos. 7 también proporcionaron ADN mitocondrial, que proviene de la línea materna. Este tipo de información facilita el rastreo de la ascendencia profunda y la migración a lo largo de muchas generaciones. Una vez listo el ADN, el equipo lo comparó con más de 8.300 genomas antiguos y modernos. Este enorme conjunto de datos les permitió determinar el lugar que ocupaban las muestras pictas en la historia más amplia de Europa. Cada comparación aportaba nuevas pistas. Algunas coincidencias mostraron vínculos a largo plazo con grupos locales de la Edad del Hierro. Otras mostraron cómo los pictos podrían haber estado conectados con personas de regiones cercanas, pero no de los lugares lejanos que los antiguos escritores sugirieron. Los datos permitieron a los científicos trazar un mapa más claro de las raíces pictas que cualquier otro estudio anterior. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Cada paso requería paciencia, pero los resultados valieron la pena. Por primera vez, los pictos no eran solo figuras de antiguas historias o piedras talladas. Ahora contaban con un perfil genético real. Este avance abrió la puerta a nuevos estudios y nuevas preguntas. También demostró que incluso en lugares con suelos hostiles y huesos rotos, la ciencia moderna aún puede rescatar las voces del pasado. Este fue el momento en que los pictos se convirtieron en algo más que un misterio. Se convirtieron en personas que por fin podíamos estudiar en detalle, no a través de conjeturas o leyendas, sino a través del registro más antiguo de todos, su propio ADN. La primera bomba. Cuando se publicaron los resultados del ADN, la mayor sorpresa fue descubrir que los pictos eran locales. No provenían de Escitia, Tracia, ni de ninguna tierra lejana de la que hablaron los escritores. Sus raíces estaban en la propia Gran Bretaña y eran muy profundas. Este hallazgo cambió la historia de forma radical, ya que contradijo más de 1000 años de conjeturas. Los científicos compararon los nuevos genomas con numerosas muestras de la Edad de Hierro de toda Gran Bretaña. Las coincidencias fueron sólidas. El ADN picto coincidía perfectamente con el de grupos más antiguos que habitaron Britania mucho antes de la llegada de Roma.
La conexión era tan clara que el equipo observó una línea continua desde la prehistoria hasta principios del período medieval. Esto significaba que los pictos no llegaron repentinamente desde un lugar lejano. Surgieron de personas que habían habitado esas tierras durante miles de años. Formaban parte de la larga historia de las islas. Antes de este estudio, muchos pensaban que los pictos podrían ser forasteros que llegaron en oleadas o provenían de una migración olvidada. Esta idea fue popular porque sonaba dramática. También parecía explicar por qué los pictos les parecían inusuales a los romanos y por qué sus símbolos eran tan difíciles de entender. Pero el ADN no respaldaba ninguna de esas viejas ideas. No había señales de la entrada de un gran grupo extranjero en Escocia durante la formación de los pictos. No había señales genéticas del este, de la zona del Mar Negro ni del sur de Europa. Tampoco había señales del extremo norte. Todas las pistas apuntaban a un mismo lugar, la propia Escocia. Este descubrimiento despejó gran parte del misterio. Si los pictos no eran recién llegados, su cultura debió de desarrollarse en Escocia. Su estilo, símbolos, forma de vida y sus primeros reinos se moldearon por la tierra en la que vivían, no por una patria desconocida y lejana. Esto enriqueció su cultura, no la redujo. Demostró que la Escocia primitiva era creativa, activa y llena de ideas propias. El colapso de la historia extranjera también cambió la percepción general de los pictos. Durante mucho tiempo, se les presentó como forasteros extraños que, de alguna manera, aparecieron, lucharon con ahínco y luego desaparecieron. Pero cuando el ADN demostró que eran nativos, su historia cobró mayor fundamento. No eran una tribu misteriosa que llegó a Escocia. Eran la siguiente etapa del mismo pueblo que había habitado la tierra desde la Edad de Hierro. Su arte y sus símbolos formaban parte de esa larga cadena. Su fuerza como guerreros probablemente provenía de un profundo conocimiento de su tierra. Su identidad se forjó con la tierra que pisaban. Esta verdad también reforzó la idea de que los pictos estaban influenciados por tradiciones locales que cambiaron lentamente a lo largo de los siglos. Su cultura no fue un cambio repentino proveniente de un grupo extranjero. Fue un sistema autóctono que tardó en formarse. Las piedras que tallaban, la forma en que enterraban a sus muertos y los primeros reinos que construyeron provenían de una larga historia dentro de Escocia. Se encontraba en varios edificios, probablemente de tipo salón, algo bastante raro de encontrar en la arquitectura picta. En cierto modo, este descubrimiento hizo que los pictos se sintieran menos distantes. No eran fantasmas de un rincón lejano del mundo, sino personas que portaban los mismos linajes antiguos que otros que vivieron mucho antes de la historia escrita. Una discordancia genética sin sentido. Al comparar los resultados del ADN con los de personas modernas, los investigadores esperaban algo muy claro. Pensaban que la coincidencia más cercana con los antiguos pictos serían las personas que viven actualmente en el este de Escocia. Esa zona era el corazón del antiguo mundo picto. Albergaba sus reinos, piedras y muchas de sus antiguas tumbas. Por lo tanto, parecía obvio que la gente moderna de esa misma región sería la que más compartiría con ellos, pero los datos revelaron algo inesperado. Las coincidencias modernas más cercanas se encontraron en el oeste de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e incluso en partes de Northumbria, en el norte de Inglaterra. Esto hizo que los investigadores se detuvieran y volvieran a analizarlo, pues parecía un error. ¿Cómo era posible que los vínculos más fuertes aparecieran tan lejos de las antiguas tierras pictas, mientras que las personas del este no presentaban una coincidencia tan estrecha? Para comprender esto, los científicos tuvieron que analizar lo que ocurrió después del período picto. El este de Escocia experimentó importantes cambios demográficos. Grupos anglosajones se trasladaron a partes del este durante el período medieval temprano. Estos grupos se mezclaron con la gente que ya estaba allí y poco a poco cambiaron el panorama genético de la región.
Más tarde, la era vikinga trajo consigo otro cambio importante. Los colonos nórdicos llegaron en gran número a las costas norte y este. Algunos permanecieron durante generaciones, y su llegada añadió nuevas líneas genéticas que se integraron profundamente con la población local. Con el tiempo, los entierros vikingos a través del ADN antiguo, el pasado humano en el mundo, ¿cómo nos convertimos en quienes somos hoy? Estas dos oleadas cambiaron la composición del este. Como resultado, la señal genética original en esa zona se debilitó. No se borró, pero se mezcló con tantas capas nuevas que ya no se distinguía con claridad. Esto dificultó que los escoceses orientales modernos se identificaran con los antiguos pictos, a pesar de que estos últimos gobernaron gran parte de esa región. Pero la historia en Occidente fue muy diferente. El oeste de Escocia no recibió el mismo nivel de asentamiento anglosajón o vikingo. Hubo movimiento y cambios, pero nada tan profundo como lo ocurrido en el este. Esto permitió que linajes genéticos más antiguos sobrevivieran con menos perturbaciones. Lo mismo ocurre con Gales e Irlanda del Norte. Estas regiones conservaron muchos patrones antiguos porque no se vieron afectadas por el mismo tipo de llegadas masivas. Northumbria también conservó ciertas líneas tempranas que se remontan a poblaciones británicas más antiguas. Al comparar el ADN picto con el de estos lugares, la coincidencia fue más sólida porque la señal antigua seguía presente. Así que el misterio no residía realmente en los pictos, sino en lo que ocurrió en las regiones que los rodeaban tras su desaparición. Los lugares donde antaño gobernaron los pictos experimentaron grandes cambios que diluyeron los antiguos patrones genéticos. Los lugares donde nunca gobernaron conservaron esos patrones por accidente. Por eso, los parientes modernos más cercanos de los antiguos pictos se encuentran lejos del antiguo núcleo picto. Al final, la paradoja tenía todo el sentido. El ADN picto sobrevivió mejor donde los propios pictos no lo hicieron. La historia transformó a los habitantes del este de Escocia, mientras que el oeste se aferró a un pasado más profundo. Y por eso la situación actual parece invertida, resolviendo el mito matrilineal. Una de las teorías más arraigadas sobre los pictos es la de que heredaban el poder por linaje materno. Mucha gente escuchó esta historia gracias a Beda. En sus escritos medievales tempranos, afirmaba que los reyes pictos eran elegidos por línea femenina. Dijo que si había alguna duda sobre quién debía gobernar, los pictos consultaban a la familia materna para decidir. Esta idea se popularizó rápidamente por su rareza. Además, hacía que los pictos hablaran de forma muy diferente a sus vecinos. Durante siglos, los eruditos repitieron esta idea. Algunos incluso señalaron patrones extraños en las listas de reyes para respaldarlo. Algunas listas de reyes parecían confusas, con nombres saltando de formas que no encajaban en las líneas paternofiliales habituales. Dado que había lagunas en los registros, era fácil imaginar que los pictos tenían un sistema especial. La teoría se popularizó tanto que muchos la consideraron una de las características distintivas de la sociedad Pictaliu. Pero cuando el ADN entró en escena, las cosas cambiaron. El nuevo estudio de London Links brindó a los científicos algo que nunca antes habían tenido. Proporcionó información genética real de los primeros individuos pictos. El equipo analizó el ADN mitocondrial, que se transmite únicamente por vía materna. Este tipo de ADN ayuda a rastrear las líneas femeninas a lo largo de muchas generaciones. Sí, y luego hay una capa de material denso justo aquí abajo. Se puede ver que tiene un entramado. Si los pictos tuvieran un sistema matrilineal o incluso una fuerte tradición matrilocal, esperaríamos ver patrones en la línea femenina que coincidan con esas ideas. Los resultados no lo demostraron en absoluto. De hecho, apuntaron en la dirección opuesta. Se realizó la prueba de ADN materno a 7 individuos de London Links.
En lugar de encontrar una línea común que se extendiera por la comunidad, los científicos descubrieron que cada persona tenía un linaje materno completamente distinto. 7 personas. 7 líneas femeninas distintas. No había indicios de una línea materna compartida que se extendiera por el grupo. Tampoco había indicios de que las mujeres permanecieran en un mismo lugar durante generaciones. La alta diversidad en la línea femenina suele indicar que las mujeres se incorporaron a la comunidad desde diversos orígenes. Esto es exactamente lo opuesto a un sistema matrilocal. Si los pictos realmente usaran la sucesión matrilineal, esperaríamos grupos más compactos de ADN materno. Esperaríamos al menos algunas líneas coincidentes. Pero el estudio demostró que estas personas provenían de orígenes maternos muy mixtos. Esto hace muy improbable que los pictos fueran matrilineales o incluso fuertemente matrilocales. Entonces, ¿por qué se difundió tanto la historia de Beda? ¿Y por qué los estudiosos posteriores pensaron que las listas de los reyes la respaldaban? La respuesta podría estar en la política, no en la genética. Los primeros reinos medievales solían usar el matrimonio como herramienta para forjar vínculos con los vecinos, resolver disputas o fortalecer sus reivindicaciones territoriales. Las mujeres poderosas desempeñaban un papel importante en este proceso. Un matrimonio entre familias gobernantes podía fortalecer las pretensiones de poder de un hombre. En algunos períodos, un rey podía ascender al trono por casarse con una mujer de la familia adecuada. Esto podía dar la impresión de que la línea materna era más importante. Con el tiempo, estos cambios políticos podrían haberse malinterpretado como una regla formal. Otro problema es que las propias listas de reyes son confusas. Se escribieron mucho después de los acontecimientos. Mezclan leyendas con hechos y a menudo omiten las razones de cada cambio de poder. Si un rey ascendía por matrimonio, la lista podía registrar el nombre del hombre, pero no explicar el acuerdo político subyacente. Esto crea una imagen extraña, pero esta rareza no prueba un sistema matrilineal. Simplemente demuestra que la política primitiva era compleja. La evidencia de ADN es clara. Los pictos no transmitían el poder por línea materna. Su sociedad no seguía el sistema descrito por Beda. La idea sobrevivió porque se repitió durante siglos, no porque fuera cierta. Gracias al ADN antiguo, uno de los mayores mitos pictos finalmente se ha resuelto. ¿Qué revela el ADN sobre la lengua picta? Uno de los mayores enigmas de la Gran Bretaña primitiva es la lengua picta. No se conservan textos extensos, no hay libros, cartas, ni siquiera poemas escritos al respecto. Solo tenemos topónimos, algunas inscripciones breves y pistas dejadas en piedras, porque el idioma desapareció por completo. Este es un ejemplo particularmente fino de una piedra con símbolo picto de primera clase. La superficie de la piedra es natural. Se discutió sobre ello durante más de 100 años. Algunos creían que era celta. Otros decían que ni siquiera pertenecía a la familia indoeuropea. Otros pensaban que podría estar vinculado a la rama britónica, que posteriormente se convertiría en galesa. Antes de los estudios de ADN, la mayoría de los argumentos se basaban en indicios débiles. Los académicos señalaban piedras con símbolos que no se parecían a ningún otro en Gran Bretaña. Creían que estos símbolos indicaban una lengua no indoeuropea. Otros, al analizar los topónimos de las antiguas tierras pictas, afirmaban que se parecían a los nombres britónicos. Aún así, la evidencia era escasa. Sin frases escritas, nadie podía estar completamente seguro. Cada suposición tenía sus partidarios, y cada teoría perduró durante décadas. Aquí es donde la genética empezó a ayudar. El ADN no puede revelarnos cómo sonaba una lengua. No puede proporcionarnos palabras ni gramática, pero sí puede mostrarnos con quiénes estaban emparentados los pueblos antiguos. Y cuando una comunidad está fuertemente conectada con otro grupo,
a través de una ascendencia profunda, sus lenguas suelen compartir las mismas raíces. Esto no es una regla, sino un patrón que se observa una y otra vez en la Europa antigua. Cuando el nuevo estudio cartografió el ADN picto, los resultados fueron claros. Los antiguos pictos se agruparon estrechamente con los britanos de la Edad de Hierro. Sus vínculos más estrechos no provenían de personas del extremo norte ni del extremo oriente. Su ascendencia parecía ser la misma que la de los grupos que hablaban las primeras lenguas celtas en Gran Bretaña, mucho antes de la era picta. Este hallazgo no demostró que los pictos fueran celtas, pero reforzó considerablemente la teoría celta. Más importante aún, la conexión genética era más estrecha entre los grupos que hablaban britónico. El britónico posteriormente se dividió en galés, cúmbrico y córnico. Estas lenguas provenían del oeste y norte de Gran Bretaña durante la Edad del Hierro. Los pictos se asemejaban más a esas poblaciones que cualquier otra. Esto creó una fuerte línea entre la ascendencia picta y los pueblos que hablaban lenguas britónicas. Esto reforzó la idea de que los pictos no eran una excepción, sino otra rama dentro de la misma familia. La arqueología también respalda esta idea. Algunas piedras pictas contienen inscripciones en Ogham. El Ogham se utilizaba en las primeras regiones irlandesas y galesas. Varias de estas inscripciones muestran nombres que parecen celtas. Puede que no sean fáciles de leer, pero algunas coinciden con patrones observados en otras lenguas celtas. Esto refuerza la teoría britónica. También existen vínculos culturales. Los pictos compartían muchos rasgos con los grupos de habla britónica. Su arte, sus estilos funerarios y algunos aspectos de su sociedad se parecían mucho más a sus vecinos occidentales que a cualquier otro grupo fuera de Gran Bretaña. Cuando las lenguas se desarrollan en estrecho contacto con culturas similares, aumentan las probabilidades de que estén relacionadas. Lo que el ADN no puede hacer es determinar cada detalle. No puede revelarnos el sonido de la lengua picta. No puede decirnos cómo se formaron las oraciones, ni cuáles eran sus palabras para cosas simples como agua o fuego. No puede reconstruir la gramática ni el significado, pero sí puede despejar el camino. Puede descartar ideas que no encajan con la ascendencia, y en este caso, los resultados de ADN redujeron la teoría no indoeuropea a un nivel extremadamente improbable. También descartaron la idea de que los pictos provenían de algún grupo lejano con una lengua perdida. El ADN demostró que los pictos no eran forasteros. Formaban parte de la larga línea de los antiguos britanos, lo que significa que su lengua pertenecía casi con certeza a la familia celta britónica. Esto sitúa al picto junto al antiguo galés, la lengua perdida del cúmbrico y la forma primitiva del córnico. El debate duró más de un siglo, pero la genética finalmente le dio forma. Hasta ahora, los estudios de ADN han respondido a muchas preguntas y especulaciones sobre los pictos, pero aún queda una pregunta muy importante. ¿Qué les ocurrió realmente? La verdad sobre su desaparición. Durante mucho tiempo, se dijo que los pictos desaparecieron en el siglo IX. El nombre mismo casi desaparece de los registros escritos después de esta época, lo que facilitó que los narradores posteriores afirmaran que ocurrió algo dramático. Algunos incluso sugirieron que una fuerza externa los destruyó o los expulsó de su tierra natal. Al examinar las pruebas con atención, se ve que esto no es en absoluto lo que ocurrió. La historia es mucho más común y humana. Durante el siglo IX, se produjo un importante cambio político en el norte de Gran Bretaña. Kenneth MacAlpin, rey de los escoceses de Dalriata, se convirtió en gobernante tanto de los gaélicos como de los pictos. Este acontecimiento se convirtió posteriormente en leyenda, especialmente en el relato conocido como la traición de Scone.
Según esta historia, MacAlpin invitó a los líderes pictos a un festín y los asesinó para tomar el poder. Es el tipo de relato que se difunde fácilmente por su dramatismo y simplicidad. Pero los historiadores que estudian el período no encuentran evidencia real de tal evento. La historia aparece por primera vez siglos después, mucho después de que las personas que vivieron en el siglo IX hubieran desaparecido. La mayoría de los investigadores coinciden en que se trata de una leyenda creada para llenar el vacío dejado por registros mal escritos, pero la arqueología ofrece una visión mucho más clara de lo sucedido. Las excavaciones en las antiguas regiones pictas no muestran signos de destrucción masiva, ni una interrupción repentina de los patrones de asentamiento. Están destruyendo la infraestructura para construir edificios y llevándose ese material a otro lugar. No hay rastros de estructuras quemadas, ni de la sustitución de comunidades locales, ni indicios de que grandes grupos de personas se vieran obligados a abandonar el lugar. En cambio, los edificios, las granjas y las costumbres funerarias muestran una continuidad constante. La gente siguió viviendo en los mismos lugares durante generaciones, incluso después de que el nombre picto dejara de aparecer en los textos. La investigación genética respalda esta teoría. El ADN de esqueletos medievales tempranos, tanto en áreas pictas como gaélicas, no muestra signos de reemplazo poblacional. No existe ningún marcador genético que separe a los pictos de los gaélicos de forma clara. Estudios de la última década han confirmado que estos grupos formaban parte de la misma población del norte de Gran Bretaña. Esto significa que no hubo genocidio, ni invasión que exterminara a un grupo y lo reemplazara por otro. El pueblo no se fue a ninguna parte. Sus descendientes aún viven en Escocia, así que ¿por qué desapareció el nombre? La mejor explicación es el cambio político. Cuando MacAlpin y sus sucesores crearon el nuevo reino de Alba, gobernaron según las tradiciones gaélicas, no las pictas. El gaélico se convirtió en la lengua del poder, la ley y la influencia eclesiástica. A medida que esta cultura tomó la delantera, la gente adoptó poco a poco su lengua y sus costumbres. Con el tiempo, el término picto dejó de usarse. Esto no se debió a que el pueblo desapareciera, sino a que el mundo político que los rodeaba ahora hablaba un idioma diferente y seguía una identidad distinta. La verdad es simple. Los pictos no desaparecieron ni sufrieron un final dramático. Se convirtieron en parte de un nuevo estado y sus descendientes se convirtieron en los escoceses. Puede que el nombre haya cambiado, pero el pueblo permaneció. ¿Qué opinas de los pictos? ¿Podría el descubrimiento de su verdadera identidad hacernos repensar todos los mitos del pasado? ¿Y si la historia puede reescribirse a partir del ADN? ¿Qué tan confiable es lo que nos han contado? Deja tus respuestas en los comentarios. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Si te gustó, haz clic en el siguiente en tu pantalla.